Bienvenidos al segundo episodio de Entre Varales Talavera. Es de verdad que tenemos que dar las gracias a todos aquellos que durante nuestro episodio piloto habéis estado detrás de YouTube viéndonos. Vamos a ir avanzando un poco más, ya tenemos Instagram, ya tenemos también TikTok y vamos a ir haciendo alguna cosita más para que también lo podáis escuchar el podcast en Spotify y en alguna plataforma también digital. Sois ya 600 personas las que habéis visto el primer episodio piloto. Os pedimos perdón por todos los fallos que haya podido haber. Sé que muchos os habéis dicho, nos ha gustado, pero ha habido fallos. Bueno, vamos a intentar mejorarlos en este segundo episodio. Así que vamos a empezar ya. Sabéis que Entre Varales es un vídeo podcast de jóvenes cofrades para jóvenes cofrades. Me decían algunos que si solo es para jóvenes, solo lo puede escuchar jóvenes. No. Y es cierto que muchos que no son jóvenes, nos estáis escuchando a través de esto. Y sabíais también que muchos nos estáis diciendo gracias porque era necesario también hacer esto que nos está ayudando a formar. Y espero que este episodio os ayude de verdad a formaros. Porque el tema que traemos trae telita. Y yo creo que va a haber un poco de chicha en este episodio. No lo sé, pero en el grupo WhatsApp donde están los colaboradores haciendo ahí un poquito de contertulios antes, ha habido chicha, así que yo no sé lo que va a haber salir de aquí hoy. Puede ser que tengamos un siguiente episodio de este tema, pero no el siguiente, sino más adelante. Bueno, sin más, presentamos a los colaboradores que van a estar en este episodio aquí. Empezamos por Alfredo. ¿Qué tal está, Alfredo? Bien, aquí está. Diego. ¿Qué tal? De la llave, vamos a decir Diego de la llave, porque tenemos al otro Diego, Estevez, que tenemos también aquí con nosotros. Diego, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a sacar el tema. Yo creo que es importante ver y profundizar todos el por qué la Semana Santa. Es cierto que la Semana Santa sabemos dónde nace. Nace en Jerusalén hace 2000 años. Pero ¿cómo nace el vivir la Semana Santa en España? Porque el vivir de forma cofrade, la Semana Santa solo nace aquí en España y en todos los países que tienen cierta sintonía o han estado en la influencia de la cultura española, como es Hispanoamérica y como es también pues, las zonas de Filipinas y partes de Italia. Bueno, pues para eso tenemos a dos historiadores y a Diego, que decía Diego, yo, madre mía, ¿qué pinto yo aquí? ¿Qué nivel? ¿Qué pinto yo aquí? Bueno, pues la pregunta está lanzada. ¿Hipótesis? ¿Qué creéis? Bueno, yo pienso que, aunque es difícil de corroborarlo según fuentes, porque estamos hablando de la Alta Edad Media, y la Alta Edad Media pues, es una época caracterizada sobre todo por una ausencia de fuentes, especialmente en el ámbito del Occidente medieval. Pero yo pienso que esto viene del Imperio Romano de Oriente, esto viene del mundo bizantino. Porque cuando estamos hablando de las procesiones de Semana Santa, ¿de qué estamos hablando? Fundamentalmente de dos cosas: veneración de imágenes y procesiones, un acto de piedad que se produce al margen del hecho litúrgico en sí. No es nada contrario al hecho litúrgico, ni mucho menos, pero es algo que se produce al margen. Entonces, ¿dónde hay testimonio, dónde hay presencia de esas procesiones con imágenes que se veneran? ¿Qué entendemos por venerar? Que se las enciende una vela, que se las inciensa y que tú rezas a esa imagen pidiendo intercesión en el caso de que sean los santos o de que sea la Santísima Virgen, o directamente rezando en adoración al mismo Dios, ¿no? Especialmente en el caso de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es quien más suele aparecer en estos iconos. Y esto es algo que viene en Oriente, en Occidente no existe. ¿Vale? En Occidente quiere decir el norte de Europa. En Occidente me estoy refiriendo fundamentalmente a todos los
restos del Imperio Romano de Occidente que quedan a manos de pueblos germánicos, los francos, los suevos, los anglosajones, los lombardos, me da exactamente igual, con una excepción, que es la España visigoda. ¿Vale? Hay que entender que la España visigoda es un proceso de imitación del Imperio Romano de Oriente. En todo, culturalmente, políticamente, institucionalmente y también religiosamente. Entonces, aunque no existen pruebas materiales, sí tenemos actas de alguno de los concilios de Toledo, tenemos escritos de San Isidoro de Sevilla, que es el gran santo de la España hispanogoda, en el que se habla de veneración de imágenes. ¿Vale? Y hay que entender que todo ese sustrato en época andalusí permanece, porque tenemos una imagen de que con la conquista árabe de España esa gente se esfuma, la gente que vivía aquí se esfuma, y no es así. Hasta bien entrado el siglo X, la mayoría de la gente que vive en territorio andalusí es gente que es cristiana, que es lo que luego se va a llamar mozárabe, y que lo que hacen es preservar toda esa tradición visigoda. Y había unos flujos comerciales de gente, de cultura, entre el mundo bizantino, entre el mundo romano de Oriente, entre el mundo que luego va a ser ortodoxo a partir de 1054, y al Andalus, constante, absolutamente constante. Tanto es así que, por ejemplo, el Islam, tal como lo entendemos hoy, con los hadices y con la sunna, no llega al Andalus hasta el siglo IX, siglo X. Por eso bebían vino los musulmanes del Andalus. En el caso mozárabe es igual. Hay unas relaciones con el mundo ortodoxo impresionante. La famosa embajada del califa Laquén II a Constantinopla, donde van todos cristianos. Entonces esa relación es absolutamente constante. Sin embargo, lo que estamos viendo en el mundo franco, en el mundo germánico, en el mundo anglosajón, es que no se veneran las imágenes. Alfredo se está riendo. A ver, Alfredo, cuéntanos, a ver. No, o sea, sí que tiene mucha razón, claro. Pero... No, vale, no he dicho pero. Pero sí que es verdad que probablemente provenga de esa época en la que varias culturas están ahí, sobre todo lo que es la zona del Mediterráneo, hablando unas con otras. Pero si miramos mucho más atrás, claro, ha hablado de Imperio Romano, de Oriente. Yo voy a hablar un poquito de Occidente. Si vemos el Imperio Romano de Occidente, hay una cosa que son los triunfos romanos. Claro, sí, por supuesto, sí. Nosotros, ¿cómo vemos una procesión? Se lleva una imagen, que es lo más importante en ese momento, y va seguido de varias personas, por delante, por detrás, con distintas insignias. En el Imperio Romano, una vez que, vamos a decir, un general romano ganaba una batalla, no tenía por qué ser en Roma, pero en muchos sitios, básicamente se hacía una gran procesión que podría durar varios días. En nuestro caso ya lo hemos acortado un poco, parece ser, pero... Bueno, unas horas. Unas horas. Bueno, si vamos a otras partes de España, a lo mejor unas cuantas más. Pero básicamente empezaban como los conocemos ahora. Una insignia, antiguamente el SPQR romano, nosotros ahora una cruz, o depende de la cofradía o la hermandad. Distintos cargos públicos, sobre todo lo que eran los senadores que iban a pie, tal. Entre medias iban inciensando, iban tirando flores, que eso es algo que vemos mucho, sobre todo con las vírgenes. Y al final iba el ganador de la batalla, el general, en su carroza, tirado por caballos, y luego al final de todo un montón de gente que le seguía a su ejército normalmente. Entonces, claro, cualquier persona que vea las dos cosas en un mismo plano ve la similitud que tienen entre ellos. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Es decir, al final las procesiones del mundo oriental son, en cierto modo, porque también había procesiones religiosas en el mundo oriental donde se sacaba la deidad, es una continuación del triunfo romano. Ahí está el caso del emperador Heraclio, que fue el que recuperó la Vera Cruz cuando la robaron los persas, que entró en Jerusalén llevando él las reliquias de la Vera Cruz, y detrás de él iba la sábana santa diciendo: yo soy el subordinado de Cristo, por así decirlo, el verdadero emperador es Cristo. Y evidentemente existe esa continuidad, y yo estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Qué ocurre? Que en el mundo occidental, si leemos a los padres occidentales, a San Agustín, a San Jerónimo, eso se pierde. Se ve como
idolatría, en cierto modo. Y ahí está lo que ocurre en el Segundo Concilio de Nicea. En el Segundo Concilio de Nicea, año 778, la emperatriz Irene convoca a todos, porque en aquel momento los concilios los convocaba el emperador, convoca a todos los obispos del mundo, va el propio Papa Adriano en aquel entonces, ¿no? Porque se necesita que él corrobore lo que pasa ahí para que sea verdaderamente ecuménico, y se pone fin a la querella que estaba ocurriendo en el Imperio Romano desde hace un siglo, Imperio Romano de Oriente, sobre el tema de las imágenes. Y se decide que no, que las imágenes no tienen nada de malo, que se pueden venerar, y que venerar una imagen no significa adorarla, que no es lo mismo. Ahí está el matiz. El Papa de Roma lo acepta sin ningún tipo de problema. La Iglesia en España, que en aquel momento ya estaba bajo dominio de Andalucía en gran parte, lo acepta. Sin embargo, los obispos francos y los obispos germánicos, liderados ellos, exhortados por Carlomagno, que luego va a ser emperador de Occidente, le ponen un matiz. Es decir, lo aceptan, aceptamos las imágenes, pero eso de venerarlas, eso de encender una vela, incensarlas, de hacer procesiones con ellas, no. Y eso va a crear una discontinuidad entre lo que va a ocurrir en el mundo, hablo de Occidente, estamos dejando ahora de lado Oriente, entre lo que va a ocurrir en el mundo hispánico y en el mundo italiano, y lo que va a ocurrir en lo que hoy es Francia, en lo que hoy es Alemania, en lo que hoy es Inglaterra, que no es solo por el protestantismo, que eso va a venir después, no, es que hoy en día tú hablas con un francés católico de estos temas y bueno, no es su tipo de religiosidad. Ellos hacen procesiones, pero las hacen dentro del ámbito de la liturgia. Y lo hacen con una cruz. La liturgia además prevé, dentro de su ámbito, ¿no? En la liturgia propiamente hay 3 procesiones importantes, que son la del Domingo de Ramos, que es la única que se celebra en Roma, en el Vaticano. La del Domingo de Ramos, la de la Vigilia Pascual con el cirio, bueno, el Corpus Christi, y una cuarta que es la de las candelas. Son las únicas procesiones litúrgicas que existen en toda la cristiandad. Pero vamos a... no sé, Alfredo, voy a lanzar ahí una pregunta. Diego, tú sí que intervienes. Están pegando un repaso. Preveía esta situación. Es decir, que Diego me dijo, ¿pero qué pinto yo aquí? Pero ahora cuando ya avancemos... Una de las cosas que yo creo, y voy a avanzar un poquito en el tiempo, es el siguiente. Nuestra cultura es mozárabe. Hispano-mozárabe, digámoslo así, ¿no? No mozárabe, hispano-mozárabe, ¿vale? Donde nuestra liturgia además tiene una peculiaridad muy concreta que es distinta, ¿no? al resto de liturgias. De hecho, es una liturgia que se impone, se nos quita desde Roma, desde el propio papado. Sí. Y la liturgia hispano-mozárabe no tiene, y a lo mejor es la teoría de... Por eso cuando hablábamos en el grupo WhatsApp, yo soy de la teoría más de Diego, ¿eh? No es posible que nuestra liturgia, que se parece tanto al oriental más que al occidental, sí, tenga esa rama que dice Diego... Te pregunto a ti, Alfredo, ¿no? Porque Diego sé lo que piensa y además no lo ha dejado constancia, ¿no? Pero ¿no puede ser que esa liturgia hispano-mozárabe nosotros bebamos más de lo oriental que de lo occidental? Porque además es muy parecida. A ver. Incluso hasta la forma de incensar. Los romanos incensan de una forma y los orientales... no arrodillarse, por ejemplo, en ningún momento de la misa. Los orientales no se arrodillan en ningún momento de la misa, por ejemplo. Pero vamos a dejar a Diego hablar. Digo Alfredo. Sí. A ver, yo desde mi punto de vista sí que hay una gran diferencia. O sea, lo que acabáis de comentar lo podemos ver muchas veces, que creo que ahora mismo dentro de la iglesia, si tú eres ortodoxo y vas a una iglesia católica de ahora mismo de Occidente, sí, no hay ningún problema normalmente. Sí que tienen sus diferencias, claro, y es probable que... A ver. Sí que es muy probable que bebamos más de Oriente por ese... Hemos tenido mucho flujo con el Mediterráneo y probablemente nos vengan más que de nosotros mismos. Que eso... Pero sí, o sea, es que... Te queda rayado. Pero no, bueno, yo solo, sí, sobre todo lo veo ahí, ¿no? Porque si nosotros estudiamos la liturgia... las liturgias orientales... No hace falta que sea el ortodoxo, sino pues, sí, los grecolatinos,
los sirios, los coptos, vemos que, bueno, su liturgia es muy parecida a la nuestra, muy parecida, donde el altar es una segunda parte de la escena, donde nosotros bebemos, ¿no?, la forma de leer la Sagrada Escritura, y eso sí que puede tener cierta parte. Si es cierto que también, como tú decías, Diego, viene de lo bizantino y al final fue Imperio Romano. Claro. Y también tiene esa liturgia romana. De hecho, la capa pluvial que utiliza el sacerdote en las procesiones y en la liturgia viene del Imperio Romano, ¿no? Son características propiamente de los símbolos, ¿no?, del emperador romano, ¿no? Creo. Bueno, no lo sé. que se decía en la Edad Media, decían los canonistas, ¿no?, que el verdadero emperador es el Papa. Y el emperador es un vicario del Papa. Eso es lo que defendía el partido Welford, por así decirlo. Pero Sí. ¿cómo? Vale, podemos ver las dos, o sea, España puede ver de dos fuentes, digamos, ¿no? Del Imperio Romano, de hecho el ir bajo palio es romano, ¿no? Del Imperio Romano. Totalmente. Por lo tanto, los palios de la Virgen es como tenerla como emperatriz a la Virgen, ¿no? Pero y vemos también, a lo mejor esa adoración, veneración a las imágenes, nos viene más sobre todo ese tocar, ¿no? Imágenes, besar imágenes, santiguarnos ante las imágenes es más oriental que occidental. Vamos a tomar las dos partes, pero como decía Diego, nos vamos a ir un poco más a lo actual. Y entonces, nos vamos a la Edad Media. ¿Cómo nace entonces todo esto? Hay que ir a Aristóteles. A lo mejor vamos a escuchar lo que estoy diciendo. A ver, primero Aristóteles no es la Edad Media, ¿eh? No, pero hay que ir al redescubrimiento que se hace de Aristóteles en el occidente medieval, tanto por parte de los traductores árabes como por los traductores griegos. ¿Por qué digo esto? A ver, la veneración de imágenes sí que llega con mucha menor fuerza a lo que hoy es el norte de Europa, a través de los cruzados. Los cruzados, cuando marchan a Tierra Santa, entran en contacto con ese mundo, ¿no? Y una de las cosas que traen es eso. Pero en ningún momento se llega a lo que luego va a suceder en la monarquía hispánica, ¿no? Y lo que ha llegado hasta hoy. Pero Aristóteles es clave porque hay que entender que al final el icono bizantino es una tabla de madera bidimensional donde aparecen unas imágenes que son en muchos sentidos figurativas, no son realistas, o como se dice en Historia del Arte, y si no me corrija Freddy, naturalistas, no lo son. Y tampoco se busca en ningún momento. ¿Por qué? Porque hay primero un miedo a caer en la idolatría, ¿vale? Porque siempre va a haber herejías cristianas que van a estar acusando a la Iglesia Católica de que con las imágenes, aunque sean imágenes que tienen un sentido meramente catequético, se puede caer en idolatría. Y segundo, porque lo que se sigue es la filosofía platónica, todo esto adaptado evidentemente al cristianismo. ¿Y qué es lo que dice Platón? Lo que nosotros vemos con nuestros sentidos es una sombra de la realidad, no es la realidad como tal. Por lo tanto, el mundo trascendente, el mundo de las ideas, en el caso platónico, es el verdadero mundo. Lo que nosotros vemos no es la realidad. Aristóteles te dice lo contrario. Lo que tú ves con tus sentidos es la realidad y tiene valor por sí mismo. Y eso justamente coincide, estamos hablando del siglo XIII, la escolástica, Santo Tomás es el gran paradigma de todo eso, luego van a ser los dominicos, ¿no?, los que van a fomentar esa filosofía. Es cuando justamente coincide con que vemos una escultura gótica que ya es en 3 dimensiones, claramente. No es que se hubiese abandonado del todo la escultura en 3 dimensiones, existía, pero tenía también ese valor como abstracto, simbólico, ¿no? Y ya empezamos a ver Cristos sangrantes, Cristos con mucha expresión, vírgenes igual, o imágenes de los santos, también muy realistas, muy naturalistas. Se intenta imitar a la realidad. Y todo eso va a concluir luego en el Renacimiento. Pero empieza en el siglo XIII, empieza en el momento álgido de la Edad Media. Uh-huh. Y eso es lo que ya le da, por así decirlo, al occidente cristiano, y especialmente en el caso de la Semana Santa, a la catolicidad española, esa peculiaridad. Yeah. De que hacen procesiones, ¿vale? Veneran a la imagen, pero buscan una imagen que por los sentidos te llame a la piedad. Y eso, lanzo otra pregunta. No puede ser, y ahí te voy a ir a las dos vertientes, ¿no? A las dos fuentes en las que bebe la cultura española, que creo que además es una cultura muy rica,
que bebe de muchos sitios, porque como decía Alfredo, nace de un, pues eso, ¿no? De una cultura en la que ha estado pues moviéndose por todo el Mediterráneo y también con el norte de Europa, o sea que hemos tenido ahí. Porque, por ejemplo, decías tú, bebemos de Oriente, ¿no? Pero en Oriente beben mucho del Evangelio de San Juan. De hecho, si cuando uno va a la Catedral de Toledo tiene dos partes, dos tipos de evangelios. El Evangelio de San Juan, que está el greco, totalmente oriental, ¿no? Donde se le ve a un Cristo glorioso, sin apenas sufrir. A mí me gusta mucho ese detalle del greco, donde está pisando el Señor una piedra con el dedo gordo y no siente dolor, porque está es como los pantocratos, ¿no? Y en cambio, justo al lado izquierdo de ese cuadro, nos encontramos la misma escena, pero pintada por Goya. Y expresa más, creo, los evangelios sinópticos, donde ahí se expresa más lo que tú estás diciendo, ¿eh? El sufrimiento, el dolor, la sangre. De hecho, Lucas es el que nos dice que Cristo en Getsemaní suda sangre, ¿no? Se fija en eso, ¿no? En el sufrimiento de Cristo, ¿no? Y sin embargo, San Juan, el único momento donde aparece la sangre para San Juan es cuando sale del costado agua y sangre, para hablarnos además de un episodio mucho más litúrgico y escatológico que puramente descriptivo, ¿no? de la escena. Entonces, España bebe mucho más de los evangelios sinópticos que de los evangelios que del evangelio de San Juan, que es donde bebe la cultura Ahí oriental. se produce la síntesis, por así decirlo. La veneración de imágenes al modo oriental con la manera de hacer arte, por así decirlo, del modo occidental. Alfredo. O sea, tiene toda razón, porque si vamos ahora mismo, ¿cómo lo digo? Haciendo el caso muy actual, o sea, Sí. pasamos de la Edad Media ahora, y en el caso de Talavera, que es donde estamos, Sí. hay gente que le mueve mucho más ver una imagen de una virgen llorando, o mejor, pero que se le vean las lágrimas, que se le vean esa cara de dolor de haber perdido a su hijo, o estar detrás de su hijo cargando una cruz, que una virgen a lo mejor inmaculada. Que dicen, por la Inmaculada, bueno, tiene su sentido, pero no nos transmite a lo mejor una fuerza interior o un pensar tanto como una Virgen dolorosa. Claro, lo que comentaba, si vemos tiene esa veneración, pero el arte es totalmente occidental. En Occidente vemos unas imágenes de Cristo y la Virgen con esa evolución en la que son básicamente Cristo es Dios, no puede sangrar, no puede tener imágenes de las llagas, se le tiene que poner como rey. En la cruz antiguamente iba vestido con su corona, sí. Y ya está, no se le notaban ni los clavos apenas. Poco a poco va esa evolución del gótico hacia el renacimiento, en el que ya empieza esa sangre a marcarse, hasta una actualidad en la que hay veces que vemos más sangre que Cristo casi. Entonces, eso en Oriente no pasa. Entonces sí que es más probable que en Occidente mueva más una imagen así, que a lo mejor entrar en una iglesia y ver una virgen oriental, básicamente. Ya. Diego. Yo creo que estoy alucinado, de verdad, y me está encantando el programa porque estoy aprendiendo un montón. Yo creo que en el caso español coincido en que las procesiones, las hermandades, la piedad popular que ha estado en torno a imágenes que sufren más, digamos, que llevan mucha sangre, como comentáis, es porque quizá el ser humano empatice más con ese dolor de Cristo, pueda ver los misterios de Dios mucho más reflejados en ese dolor, los pueda entender mejor. Y yo creo que toda la imaginería no es más que una catequesis en la calle, ¿no? Para ese pueblo, digamos, sin recursos, analfabeto en ocasiones, toda la imaginería que se saca a la calle a hacer procesiones no tiene otro sentido que evangelizar, una catequesis en el pueblo, digamos, catequética, ¿no?
Y a mí esto es lo bonito. Cuando ha dicho Diego que es ahí la síntesis, creo que es una buena, o fue en su día, lo sigue siendo, una buenísima rampa de salida para el nacimiento, la creación de hermandades, cofradías, con culto en torno a una imagen. Esta imagen, pues, bueno, cada uno tiene su devoción. O ya, bueno, hablaremos de cómo nacen las hermandades, ¿no? Pero la función yo creo que es esta, ¿no? De dar culto a una imagen y hacer una catequesis en la calle. Creo que está muy bien ligado y muy al hilo de la síntesis que comenta Diego. Es importante que nosotros también veamos en esta recta final, porque ya nos queda un poco tiempo de programas, los episodios que se fuman, es alucinante. Pero yo creo que es bueno que también veamos el por qué España, ¿no? También nos tenemos que sentir identificados, ¿no? Y orgullosos de una aportación mundial a la cultura mundial, ¿no? Yo creo que, no sé. Sí, de que somos al final una síntesis entre Oriente y Occidente. Para lo bueno y para lo malo. Pero que ha aportado, pero que ya no me voy a quedar en nuestro país, ¿no? Sino que hemos sido fuente de cultura, hemos sido capaces, España ha sido capaz de poder aglutinar cultura de muchos sitios, beber de muchos sitios, una síntesis, como decías tú, Diego, pero que ha sido capaz de expandirlo al resto y hacer cultura. Yo creo que ha sido el único imperio que ha sido capaz de generar cultura, porque el resto sí, una lengua, una forma de vida, pero no una cultura como nosotros, no sé, ¿cómo lo veis? Yo, perdón, pero hace poco escuché en una charla que el Señor preparó a los hispánicos, a los españoles, durante todo el periodo de la Reconquista, de casi 800 años, les preparó el corazón precisamente para llevar esa cultura a Hispanoamérica. Creo que es justo lo que dices y me parece muy bonito, y no solo con las hermandades y las cofradías, sino pero sí que tienes toda la razón. No llevamos solo la cultura, llevamos también una evangelización, pero que eso yo creo que no es casualidad y no es, digamos, de un día para otro. Llevamos el corazón preparado y con la liturgia hispano-mozárabe, que creo que es la gran olvidada de la cultura española. Sí, justamente quizá porque usamos el término mozárabe, cuando a veces se nos olvida que en la parte cristiana también se celebraba la misma liturgia, ¿no? Es la liturgia hispana. Yo recuerdo, por ejemplo, estando en Filipinas, que te mandé una imagen, este verano estoy en Filipinas, mandé una imagen pues de un santo sepulcro en Filipinas, ¿no? Que, bueno, se lo mandé por ciertos criterios a Diego, por ciertas cosas, pero dije, mira, aquí está. Pero era curioso porque, bueno, eso era un barrio, bueno, había también ciertos españoles por allí, pero en ese barrio, pero por ejemplo, estuve en el barrio más pobre, paupérrimo, ¿no? de Filipinas, y recuerdo que había una hermandad que también era parecida a una de Talavera de la Reina. Es que no recuerdo qué imagen era, me acuerdo del Santo Sepulcro, pero había otra que además le dije, esta imagen también la tenemos en mi país, y se la mandé a alguien. Es que no recuerdo a qué hermano mayor se lo mandé. Lo tengo que mirar y en otro programa, en otro episodio lo menciono, ¿no? Pero en el pueblo más paupérrimo, en mitad de la calle, había montado un altar tremendo, como nos gusta a los españoles hacer, y sobre todo en la parte sur de Sevilla, o en esta zona de Talavera también, ¿no? Y estaban en sus momentos de cultos, ¿no? Entonces, para mí fue espectacular ir a Filipinas, ¿no? Al otro lado del mundo, y ver lo que los españoles habían dejado, ¿no? Mantienen ellos. Llegamos. Mantienen. Pese a todo, y más en Filipinas, donde se llegó hasta a prohibir hablar en español, ¿no? que tiene más mérito todavía. Pero bueno, al final hubo una época que yo creo que tenemos que estar orgullosos, en los que los españoles soñaban con la unidad católica del mundo. Es decir, con que la fe de Cristo, en el sentido católico, pudiese llegar a todos. A todos, ¿no? Entonces, claro,
la comunidad política por antonomasia católica ha sido el Imperio Español. Porque el Imperio Romano se convirtió, pero al final, aunque fue siempre cristiano, fue retrocediendo. Pero ha sido el Imperio Español, que en muchos casos ha sido heredero del Imperio Romano, y había conciencia de ello, el que ha llevado a medio mundo, ¿no? El otro día leía, me quedaba asombrado que hubo un proyecto de Felipe II de conquistar China. Y la razón que se daba era salvar almas. Dice, lo primero, llegamos allí, nos mezclamos con los locales, Como han hecho siempre. como han hecho siempre, y salvamos almas. Salvamos Sí, almas. por ejemplo. Claro. Y ellos fueron los primeros que tantearon, ¿no? Por Claro, así claro, decirlo. terreno. Pero Bueno, el fíjate plan también era eso. que en Ciudad de México es muy curioso, hay una zona donde hay una pirámide truncada y de la misma piedra una iglesia al lado. Llegaron los españoles, bueno, pirámides, pero iglesias. Sí, hicimos iglesias, Pero iglesias esas muy iglesias bonitas. se mantienen. Yo creo que en Hispanoamérica es donde se mantienen. Bueno, vamos a dejarlo porque me están diciendo desde control, me está diciendo Guille, hay que cortar, porque ya nos hemos pasado de la media hora. Muchísimas gracias, yo creo que se nos ha pasado volando. Sí. Y yo creo que ha sido intenso. Yo creo que a lo mejor tenemos que tocar más temas de esto, ¿no? Como decía, y nos tenemos que volver a ir incluso a la Edad Media para ver el origen de las hermandades, ¿no? Y sobre todo nombres que son característicos de las hermandades de Talavera, alfareros, regantes, etcétera. Bueno, pues vamos a ver por qué nacen, pero será en otro episodio. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias a los Diegos por estar aquí. También a otro Diego que también, digo, a otros dos Guilles que han estado ahí detrás, han estado dos Guilles detrás, o sea que aquí se repiten los nombres, ¿no? Dos Alfredos, dos Guilles y dos Diegos. Pues muchísimas gracias a ustedes, nos vemos en el próximo episodio de Entre Varales Talavera. Gracias y hasta la próxima. No se olviden de dar a la campanita y a suscribirse. Nos vemos.